Bienvenido a la transmisión Siempre hay una voz. C.S. Lewis decía, Dios susurra en la comodidad, pero te grita en el dolor. Quizá usted ha escuchado de este prolífero escritor irlandés por las Crónicas de Narnia, pero este hombre tenía esta frase, Dios te susurra en la comodidad de tu hogar, de tu estudio, a través de su palabra. Pero cuando mi corazón se hace testarudo, él decía, pero te grita en el dolor. El asunto es que Dios quiere hablarnos a través de las aflicciones en esta vida. El proverbista, el predicador Salomón, en su libro de Eclesiastés dice, vale más llorar que reír, porque podrá hacerle mal al semblante, pero le hace bien al corazón. Este hombre que alcanzó fama y riqueza y tantos éxitos en la vida, él dice que llorar le hace bien al corazón, aunque nos pueda afear un poco el rostro en el momento, trae un provecho. Y de eso quiero hablar en esta ocasión. Vale llorar, el tiempo de sufrimiento y de aflicción en esta vida tiene un provecho. Así que le invito a que usted se quede con nosotros. Le doy la cordial bienvenida, Siempre hay una voz, que ya comenzamos. Hoy quiero hablar acerca del sufrimiento, los padecimientos que nosotros tenemos en esta tierra. Estoy leyendo un libro que se caracteriza, su columna vertebral, por así decirlo, trata acerca de las aflicciones y del sufrimiento del ser humano en esta tierra. Si usted ha leído la Biblia, en alguna ocasión se acordará del libro de Job. Job es un hombre que dice la historia era rico, poderoso, pero también buscaba la justicia. Tenía 7 hijos, 3 hijas, sus hijos celebraban banquetes, pero al final de las fiestas dice que él llamaba a sus hijos y les decía, vengan hijos, porque es muy probable que cuando ustedes tenían esas pachangas con sus amigos, ofendieron a Dios. Y Dios es un Dios justo, es un Dios santo y que no dejará sin castigo el pecado. Así que ofrezcamos un sacrificio a Dios y pidamos perdón. Estemos a cuentas con nuestro Dios, con el Dios del universo. Traía a sus hijos, pero en un tiempo de su vida próspera, dice que Satanás fue delante de Dios y le pidió la autorización o le hizo una apuesta a Dios. Y Dios permitió que el sufrimiento golpeara la vida de este hombre, Job, en una forma, de una escala muy grande. Porque dice que en un solo día se robaron su ganado, mataron a sus hombres, mataron a sus hijos, vino un desastre en todo lo que él tenía y en un día lo perdió todo. Solamente le quedó su mujer y su mujer no aportaba mucho en la hora de sufrimiento. Así que cuando a Job después le vino una sarna, dice maligna, o sea, una sarna que venía era una intervención de Satanás, Job se sienta en el suelo, agarra un pedazo de olla de barro y se comienza a rascar las heridas y está en mucho sufrimiento. Entonces, cuando Job está en este sufrimiento, pero veamos que era un hombre con una conducta intachable. Job está sufriendo y es demasiado su dolor y hace una expresión. Dice, ojalá aquel día se hubiera convertido en noche y Dios lo hubiera pasado por alto y no hubiera amanecido. Él está como maldiciendo el día de su nacimiento.
Está en tanta angustia que dijo, me hubiera mejor no haber nacido, eso sería lo mejor. Y en esta ocasión quiero abordar un poco el tema del sufrimiento, porque todos padeceremos o padecimos aflicción y sufrimiento en esta vida. En el momento que nosotros estamos atravesando, vemos o pensamos que Dios es injusto, que las circunstancias son injustas, que el que nos hizo el agravio es una persona que debe de morir. Como que nuestra mente depende mucho la medida del sufrimiento, nos hace pasar temporadas de insomnio y podemos caer en la depresión, y algunos podrán ir a la puerta de escape en el suicidio. Es muy terrible la influencia, el impacto del sufrimiento, pero todos lo pasamos, lo atravesamos en esta vida. Y hay un propósito en el sufrimiento. El primer propósito que yo he estado comprendiendo en el sufrimiento es, el apóstol Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice algo maravilloso, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Porque Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así que yo le podría decir que una de las razones importantes del sufrimiento es que podremos conocer al Dios del consuelo, de la consolación, el cual dice que viene y nos ayudará a resistir las horas de tribulación. Pero hay otro propósito. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que pasarán o están en cualquier tribulación a través, dice, de la experiencia del consuelo que recibimos de Dios en nuestras horas oscuras. Así que uno de los ministerios, servicios que los seres humanos necesitamos dar mucho en este tiempo es el ministerio del consuelo, de la consolación. Aquellos que están atravesando aflicción, problemas. Muchas personas en su dolor simplemente no saben a dónde ir y qué hacer. Entonces, cuando yo estoy padeciendo dolor, cuando me encuentro sufriendo profundamente, pues no quiero ir y leer un libro que me dé 10 pasos para vencer la depresión. Tampoco me da a veces las ganas de ir a un religioso que cree saberlo todo. Nada a veces de lo que yo busco me puede ofrecer una respuesta. Porque ninguno alcanzará, digo yo, la raíz de mi sufrimiento. Entonces se requieren personas que han atravesado temporadas de aflicción. Y quiero en esta ocasión animarle, usted que está pasando una temporada muy fuerte de dolor. El primer propósito, le decía, es que usted podrá disfrutar el consuelo del Dios amoroso, omnipotente. Pero también, si usted recibe ese beneficio, al día que usted pase esta temporada, verá también personas atravesando esas aflicciones y usted será como una medicina para ellos. Ya volvemos. Hay algo que nos caracteriza como seres humanos y es la necesidad de encontrar respuesta a todo lo que nos preguntamos. Buscamos entender todo lo que existe en el mundo, el propósito de nuestra vida, cómo se creó el universo, qué es lo que rige este mundo. Y muchas veces
no tenemos la respuesta. Algunos van a ciertas religiones, algunos deciden simplemente ignorar la respuesta y hacer su vida según lo que planifican. Pero muchas veces nos encontramos en un momento en donde tenemos que parar y decir, ¿será que lo que estoy haciendo en mi vida cumple un propósito? ¿Será que yo existo solo por existir, por una casualidad? ¿O en realidad hay un propósito con que yo esté aquí en la tierra? Si tú te has preguntado eso alguna vez en tu vida, si tal vez te has sentido perdido, si tal vez piensas que has perdido tiempo con tu vida y no has hecho lo que debes hacer, hoy yo te vengo a decir que tienes un propósito grande y el propósito lo encuentras en Dios. Si buscabas respuestas, las respuestas están en Dios. Si buscabas un sueño o algo por que luchar, la respuesta la encuentras en Jesús. Y es tan fácil como dice la palabra de Dios. Si crees en tu corazón y dices con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo y vas a encontrar el propósito para tu vida y las respuestas a muchas preguntas que has tenido acerca del universo. Así que te invito a que le des una oportunidad a Jesús porque Él tiene todo lo que tú necesitas y todas las respuestas que tal vez tú en este momento estás buscando. Le recuerdo lo que decía C.S. Lewis, decía que Dios te susurra en la comodidad, pero te grita en el dolor. Ayer estaba abordando con mi congregación y después haré un programa de este tema. Es que desde el Génesis, cuando la mujer comienza un diálogo con Satanás y después entra el pecado, se establece la era del sufrimiento en esta tierra. Así que todos vamos a sufrir, todos vamos a padecer. Y muchos de nuestros sufrimientos son consecuencias de acciones que nosotros llevamos a cabo, de la manera que nosotros vivimos. Job decía, espero recordarla, ayer lo tenía en mi Instagram, decía Job como que el dolor, el mal no brota de la tierra, no sucede así, sino que dice que el hombre es quien lo provoca. Entonces, la mayoría de nuestras aflicciones vienen de esta vertiente. Hay una canción que se hizo muy popular, creo en los años 70, que hablaba que los hombres no deben llorar. Y veía un poco la historia o la reseña de esta canción de un argentino, y el argentino decía que que todo hombre que ha estado con una mujer, que ha puesto su amor en una mujer, cuando lo dejó posiblemente le hizo llorar. O sea que la persona que procrea, que da vida, dice que es la que puede quizás romper muchos corazones y hace que los hombres van a llorar, o sea, van a sufrir dolor. Imagínense, de tantos lugares que viene el sufrimiento, y posiblemente usted está sufriendo a causa de un amor que le ha causado, que se fue y le lastimó, un divorcio, un engaño, y le trae dolor. Y a través de este dolor Dios le quiere hablar, Dios quiere susurrarle, quiere gritarle, pero también quiere abrazarle y que usted pueda comprender la maravillosa, la incomprensible, puedo decir, bondad, amor y misericordia de Dios nuestro Padre. A mí me ayuda mucho a hablar, porque en este segundo bloque quiero hablar un poquito sobre la ayuda en medio de la aflicción.
A mí me ayuda, me fortalece hablar con un ser humano común y corriente que ha padecido abundantemente de aflicción, de sufrimiento, pero que ha sobrepasado toda esta adversidad mientras estaba anclado en la gracia divina, pero también en la ayuda de personas, seres humanos que le asistieron. Y es que esta gente que bajo sufrimiento ha recibido consuelo, el confort del Señor y de parte de seres humanos, ellos son muy valiosos. Recuerdo una ocasión con mi tercer hijo, el hombrecito, y este cito es como muy activo y él ha tenido varias lastimaduras, pero recuerdo muy claramente una de ellas. Cuando era muy pequeño, él se cayó de la cama y se lastimó en la ceja y estaba sangrando, y nos sentíamos angustiados por él, por la herida. Era muy pequeñito. En eso vino mi mamá a la casa con mi padre a visitarnos, y cuando nosotros lo sacamos porque ella lo quería ver, estaba sangrando, y nos dijo: cuiden a este niño. Como que empezó a regañarnos, pero nosotros estábamos muy tristes porque dijimos: es que lo cuidamos, simplemente que él a veces rebasa nuestra capacidad de protección y le pasó este accidente. Y entonces ella dijo: pues tráiganlo, voy a orar. Y ella lo abrazó, oró, pero sucedió otra cosa después. Es que ella nos traía pan y quesillo y dijo: tengan, coman, hijos, y nos animó y nos consoló. Entonces le decía yo a mi esposa: aunque sufrimos este accidente con nuestro hijo y estábamos tristes, también recibimos el consuelo, la oración y pan y quesillo de parte de mis padres. Y eso es una manera como recibimos consuelo de las personas cuando se pueden, tienen empatía cuando pasamos sufrimiento. Porque estas personas que han pasado por la senda del sufrimiento y que han recibido consuelo de un prójimo, conocen también a Jesús, el Hijo de Dios, el dador de compasión en esos tiempos de oscuridad. Y estas personas con dolor se convierten en ricos recursos espirituales. Ellos desarrollan una confianza que nace al haber resistido tribulaciones y pruebas. Y le digo, lo mejor de todo, Dios les da influencia que de otra forma no podrían haber obtenido. El rey David sufre una sublevación de su propio hijo, a quien le ha dado tantos favores y misericordias, Absalón. Y Absalón se decide levantar un ejército para matar a su padre. Así que David tiene que huir con algunas personas de su gabinete, cruzan un río y se van por rumbo al desierto y van escapando. En el camino gente comienza a salir y a maldecirle y decir: eso te pasa, David, por haber hecho. Le empiezan a recordar tantas cosas y David se calla la boca y solamente avanza. Por fin llegan a un lugar que se llama Mahanaim. Y dice que allí se estaban como resguardando, alejándose del ejército de su hijo Absalón, que quería destruirlos. Pero cuando llegaron a Mahanaim, que Mahanaim significa como un campamento de Dios, dice que salió a recibirlos Sobi, un hombre con un montón de personas más. Y dice que estas personas le llevaron camas, palanganas, ollas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca, queso de ovejas, para que comiera David y la gente que lo acompañaba. Porque decían: pues vienen del desierto cansados y hambrientos y sedientos, y vamos a consolarles. Y David recibe todos estos beneficios en el desierto de personas que lo miran en angustia y lo salen a socorrer. Y es de estos amigos que tú podrás encontrar ayuda y consuelo, pero también el Todopoderoso te sostendrá. Job pasa por un terrible dolor, una depresión increíble,
Y sus amigos llegan con un cuello alzado para decirle: sabemos el por qué estás sufriendo. Y Job les dice: si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en balanza, pesarían más que la arena del mar. Por eso dice: he hablado con ira. Y entonces esta gente no le ayuda y Job les dice: al amigo que sufre se le ama, al amigo que sufre se le debe de amar. Y les como les cuestiona a estos amigos, les dice: aun cuando yo no haya sido fiel al Todopoderoso, pero ustedes, mis amigos, me han fallado como arroyos que se quedan secos. Esos amigos no sirven, pero sé que Dios traerá amigos como los tuvo David en Mahanaim. De Dios y de esas gentes bondadosas recibimos también consuelo. Regresamos. Vamos a concluir hoy hablando acerca del sufrimiento. En el primer bloque yo solamente establecí algunos aspectos sobre el sufrimiento. En el bloque anterior le dije que la ayuda viene de parte de Dios, pero también de las personas que han atravesado el valle de sombra y de muerte. Le quiero dar una última palabra, consuelo, y es que esa noche oscura sí va a pasar, va a pasar. En Job pasó, en David, con David pasó. Pero hay una persona que pues vi su película y leí 2 de sus libros. Era la hermana Corrie ten Boom, una holandesa de la que hablo mucho. Esa mujer, leí sus libros en mi juventud, mi adolescencia. Y esta persona sufrió en los campos, en el campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania, durante el holocausto nazi. Ella era holandesa, pero ella escondió judíos en su relojería, en la casa de sus padres, junto con su familia. Su padre y su hermana murieron. Ella sobrevivió. Y Corrie ten Boom tiene una maravillosa experiencia que fue para miles de personas como un consuelo. Aún líderes religiosos, espirituales de muchas naciones fueron confortados, pero también exhortados por esta anciana mujer, para muchos desconocida, pues todo su sufrimiento produjo un conocimiento acerca del Dios amoroso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer fue tan eficiente, tan eficaz para traer consuelo? En uno de sus libros relata, me parece que es después El refugio secreto, no me acuerdo el siguiente libro que ella escribió, habla cómo aún fue de consuelo para los soldados nazis que fueron los que causaron este dolor. En una de sus presentaciones ella habló de la misericordia y del perdón. Y al final pasa un soldado, un hombre anciano, y le dice: yo fui uno de estos hombres en el campo que hice este daño. Y él vivía con condenación, con culpa, en aflicción. Y la hermana Corrie le ayudó para salir adelante y recibir el consuelo de Dios. Tanto una mujer que padeció como uno que causó el padecimiento fueron beneficiados por esta mujer, porque ella recibió el regalo, la bondad de Dios. Ella obtuvo de parte del Espíritu Santo de Dios consuelo y confort en abundancia,
en las horas de sufrimiento, pero ella lo utilizó para contar, para hacer influencia y hablar de consuelo a los que estaban sufriendo. Ahora, la noche oscura, le digo, va a pasar. Es una temporada en la cual nosotros sufrimos, pero hay un propósito. A veces el propósito, le decía, dos propósitos que Pablo dice es que conozcamos el consuelo divino, pero también que aprenderemos a consolar a la gente cuando pase en esta situación. Pero además, dice uno de los profetas que Dios se sentará y afinará a su pueblo como el platero afina la plata, que lo mete al fuego y después lo talla con ceniza, con pulimentos, hasta que esa palangana, esa vasija pueda ser como un espejo, todo a través de fuego y de tallamientos, de presión, de lijado, de pulido. Y a través del sufrimiento Dios hace una obra, pero también, como dijera el proverbista, el predicador Salomón, que es bueno llorar, porque aunque nuestro rostro se pueda hacer feo mientras lloramos, dice, le hace bien al corazón. Muchos necesitamos tener temporadas para llorar, para que nuestro corazón respire, sane, explote y podamos entonces recibir consuelo. Mire, Pablo fue capaz de regocijarse ante todas las tribulaciones porque él sabía que sus sufrimientos eran para el beneficio también de otros. Él vio sus pruebas como una manera de entrenamiento. Él podía decir, Dios tiene un propósito en esto que me está sucediendo. Él me está preparando. Habrá personas que necesiten una palabra de consuelo y eso he recibido durante estas horas de sufrimiento. Por eso no es de sorprenderse que Pablo se refirió a su Padre Celestial como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No sé si usted lo ha conocido a Dios en esta faceta, como un Padre de misericordias, pero también un Dios que nos consuela cuando estamos muy angustiados. Termino con esta historia del patriarca Abraham. Él tiene que ir a pelear una guerra porque a su sobrino Lot, unos enemigos, unos reyes han venido y lo han llevado cautivo, porque los tiempos de los nómadas. Entonces Abraham junta un ejército de su casa y va a pelear la batalla, la gana, pero entonces uno de esos reyes a los que había libertado como que le empieza a exigir parte del botín y cosas así. Imagínate, lo han libertado y este rey todavía comienza a pedir parte del botín y Abraham le dice, quédate con todo, no voy a tomar nada. Porque si no tú vas a decir aún que lo que yo tengo es porque me lo dices, quédatelo. Y Abraham se regresa con su pequeño ejército de los nacidos en casa, de los que son como parte de su familia que los ha expuesto a la guerra. Pero mientras él regresa, imagínate cómo vendría. ¿Por qué fui a libertar? Solamente a mi sobrino lo hubiera libertado, a los otros que se los coman a los adversarios. Pero cuando él viene de regreso, dice que salió Melquisedec, un rey de Salem. Se le conoce como un rey de paz, pero que es como un tipo de Cristo. Y dice que este sacerdote, cuando le salió al encuentro de Abraham, dice la palabra de Dios, y cuando se topa con Abraham, dice que este hombre le dio pan, pero también le dio vino y después lo bendijo a Abraham. Y el pan y el vino tienen unas representaciones especiales importantes en la Biblia, que un día hablaré de esto. Pero le ofrece pan, vino y después lo bendice. ¡Qué maravilloso! Abraham lo necesitaba y Melquisedec se lo dio. Pablo dice lo mismo. Dios de toda gracia, de misericordia y de consolación. Le digo en esta tarde, vale más llorar que reír. Pues podrá hacerle mal al semblante un momento, pero lo hace bien al corazón y sobre todo experimentaremos la gracia de Dios. La última palabra, la noche oscura pasará para usted y su corazón será más pulido, más limpio, más reluciente, porque hay un propósito en la noche más oscura que vivimos. Dios sea con usted
y le ayude en esta temporada de sufrimiento. Hasta la próxima.